Hola, hola, buenos días. Vamos empezando. Muy buenos días, ya estamos en vivo y en directo. Gracias. En la cafelería, estamos en la cafelería de Felipe Aceves el día de hoy, en la 18ª edición de Café con Sabor a Pasado. Y para conducir este programa, pues tenemos aquí a la doctora Karina Arquilés. Buenos días, doctora. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Y Beto Figueroa también, que nos Muy está buenos días, maestro. Buenos días, doctora. acompañando. Buenos días, señor. Por acá anda mi papá también, Pablo Cuen Murrieta, acompañándonos por acá. Vamos a comenzar entonces con las efemérides. Pues me toca hablar de las efemérides. Un 20 de noviembre de 1898 nació en Caborca, Sonora, el señor Félix M. Contreras. Fue el primer alcalde y una persona cercana al gobierno al que había servido como juez, recaudador de rentas y alcalde de Caborca y Puerto Peñasco, siendo su mandato en 1939 a 1942. En un 6 de marzo de 1941 pidió licencia para contender como candidato a diputado local y falleció en Magdalena, Sonora, el 10 de mayo de 1945, muy joven, a los 46 años de edad. Como presidente de San Luis, organizó la primera administración municipal, atendió el conflicto de límites con Baja California, organizó el primer fondo legal e inició el proyecto de las oficinas municipales y con ello el inicio de la urbanización. Muy interesante la biografía de Félix Contreras, porque fue el primer alcalde de San Luis Río Colorado. Como que era una gente muy bien ligada al gobierno del estado, porque suplió también en Caborca y en Puerto Peñasco, donde además también hizo funciones de recaudador de rentas, algo así como lo que es ahora el agente fiscal del estado. Y pues vivió. Adelante, Sergio Miguel García Íñiguez, el popular Yayo, está aquí con Qué nosotros. gusto verlo otra vez de nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pasen. Siéntese aquí, voy a tomar. No, siéntese usted. Estamos hablando de las efemérides. Recordamos también la semana pasada a Félix Contreras, cuyo nombre era Félix Contreras Méndez, porque anteriormente se acostumbraba a poner el apellido materno como inicial intermedia. Entonces la M de Félix M. Contreras es Méndez, porque ese es su segundo apellido. Su segundo apellido de Félix Contreras. Muy normal en aquellos tiempos, de poner la inicial del apellido de la mamá. Correcto. Mi suegro sí se ponía Gastón B. E. Espinosa. Era el apellido de su mamá primero, pero no la inicial. Y era el apellido del papá completo. Y dentro de las efemérides también lo recordamos la semana pasada, que un 20 de noviembre, pero del 2020, el 2020, falleció el profesor Tomás Velázquez, un gran elemento dentro de la cultura de San Luis Río Colorado, su grupo de danza, que primero se llamaba Grupo Cucafá y posteriormente llevó el nombre de Ballet Folclórico Misael, que llevó el nombre de San Luis a muchas partes. Misael porque era su hijo, que murió en un accidente trágicamente, y por eso le cambió de su papá a Misael. Así es. El maestro era originario de Acaponeta, Nayarit, de por allá, seguramente por allá estudió también la normal. Y yo lo recuerdo porque fue mi maestro de geografía en la secundaria, en la técnica, bueno, cuando yo estudié era la ETIC 87, la Escuela Técnica Industrial y Comercial número 87, que es hoy la secundaria técnica número 4.
allí era el maestro de geografía, muy bueno para dar las clases de geografía, porque nos hacía ver en a- en la forma que tenían en el mapa los estados, nos hacía ver, nos lo comparaba con formas, ¿no? Con formas de cosas, de objetos. Por ejemplo, ahí creo que San Luis Potosí tiene la forma así como de una brujita, ¿no? Un perrito. O un perrito. Sí, es cierto, sí, es cierto. Entonces, de esa manera nos enseñaba la geografía y se nos quedó muy grabado. Aparte, era muy dinámico en sus clases. Recordamos un día como hoy al profesor Tomás Velázquez Quesada. Vamos con la siguiente efeméride. Sí, acaba de llegar el señor expresidente municipal, Sergio Miguel García Íñiguez. Pues, es un honor que esté aquí, pero también le vamos a rebobinar un poquito, que decimos el 20 de noviembre de 1898, nació en Caborca, Sonora, el señor Félix M. Contreras, que fue el primer alcalde de San Luis Río Colorado, ¿no? Entonces vamos a ir al 25 y 26 de noviembre, dice, entre 25 y 26 de noviembre de 1995 murió el poeta y dramaturgo Abigail Bojorquez en la ciudad de Hermosillo, Sonora, víctima de un paro cardíaco. Lo encontraron en su minúsculo departamento 2 días después. El hombre que le duele el esqueleto cuando escribe, cuando protesta y el poema echa humo. Como escribió Efraín Huerta al referirse a los temas y actitudes frente a la vida que tuvo el sonorense, nacido el 12 de marzo de 1936 en Caborca, Sonora, el mismo año del asesinato de Federico García Lorca. Es el panorama de la poesía mexicana, una figura todavía anónima y pendiente al revisitar por lectores y críticos. Después de nuestras efemérides históricas, pasamos a recordarles los eventos de la tertulia, maestro. Claro que sí, recordar un poquito más de Abigail Bojorquez. Yo me enteré primero de Abigail, revisando periódicos. El profesor Hermes Flores y su comisión de historia tenían, me acuerdo, un legajo de periódicos de los años 50. Estamos hablando que eso debió haber sucedido alrededor, en la década de los 80 seguramente, cuando surgió la comisión de historia y yo participaba ahí. Y me entretuve revisando y tomé nota de toda la actividad que hizo Abigail junto con otras personas en los años 50 aquí en San Luis, aquí muy cerca de esta casa. Quiero decirles que estamos aquí en la casa que fue de todo un personaje en San Luis Río Colorado, que era un mago que hacía actos en el popular cine maya, que todavía a mí me tocó ver la fachada, por lo menos con unas vitrinas ahí donde estaban todavía carteles anunciando películas. Entonces, esta persona, bueno, este grupo se reunía aquí cerca de esta casa en los años 50, aparte de Abigail Bojorquez, el profesor J. Rosario García Flores, también de una trayectoria literaria y política muy grande, porque aparte de ser escritor, aparte de ser maestro, fue funcionario, fue secretario del ayuntamiento, fue regidor y debe haber ocupado otros cargos, y aparte fue dirigente de una de las secciones magisteriales en el estado, fue dirigente estatal de lo que es hoy, creo, la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Todo un personaje, tanto él como su hermano Francisco, que fue periodista, el primer director que tuvo Tribuna de San Luis cuando todavía se publicaba impreso este diario, que tiene poco tiempo que dejó de circular. Entonces Abigail tenía este grupo, publicaron una revista que se llamaba Azul, y de ahí la influencia de Rubén Darío. Rubén Darío pues es conocido por su libro Azul.
Y entonces así se llamaba esta revista que hacían desde San Luis. Y aparte colaboraban este grupo en los periódicos que había en aquel tiempo, que eran La Voz de San Luis y La Prensa del Noroeste, entre otros. Son los que recuerdo en ese momento, periódicos que existieron en los años 50 y que dirigían, por ejemplo, La Voz la dirigía Pinto Salinas un tiempo, pero también ahí tenía el nombre, Medina se apellida este señor, que también era escritor. De hecho publicó una novela por entregas. En cada edición del periódico publicaba allí un capítulo. Entonces, aparte, ellos preparaban obras de teatro que presentaban en el lugar de fiestas que había en aquel tiempo, que era el Salón de los Caballeros de Colón. Allí y no existía la Cueva de los Leones, no existían otros lugares, era el único lugar donde se hacían eventos sociales y ahí presentaban ellos sus obras de teatro. Ahí me casé, en 1967, ahí fue mi boda, en Caballeros de Colón. ¿Y es donde está el kinder ahora? Sí, exactamente. Es un salón largo así. Hay un edificio grande. Era un salón también social. Ahí me tocó mi matrimonio en 1967, el 9 de septiembre. 67. Primer hijo es olímpico, 68. No me olvidan esas fechas, por eso lo relaciono. Así es. Pues de esa manera recordamos a Abigail Bojor, que se supone que él falleció entre la noche del 25, parece que lo encontraron hasta el 27 o el 28. Muchas reseñas ubican su fallecimiento el día 28. Lo que pasa es que él vivía solo y tuvo un ataque. 95. Tuvo un ataque cardíaco y esa fue su causa. Entonces, como vivía solo, pues no había quien avisara de su fallecimiento. Abigail vivió en Hermosillo, fue funcionario en la Universidad de Sonora, fue jefe de extensión universitaria, luego se fue a la Ciudad de México. Allá trabajó para la Cancillería en un organismo que se llamaba OPIC, y eso le permitió el conocer a muchos escritores, artistas en general, porque él se encargaba de llevarlos hacia el exterior, a otros países, en las famosas misiones culturales que había en aquel tiempo. Luego deja ese trabajo, se va a trabajar al Seguro Social. Él se va a vivir a Milpa Alta, que en aquel tiempo estaba seguramente despegado de la Ciudad de México. Hoy pues todo está en la zona conurbada, ¿no? Y allí trabaja para el Seguro Social haciendo teatro para niños, teatro para campesinos. Luego regresa a Sonora en 1991 y ahí es donde nos toca conocerlo personalmente. Él viene acá a San Luis, imparte cursos, viene a visitar a su familia, y su familia pues son la familia Corrales, que muchos de ellos trabajaron en el ayuntamiento por muchos años, ¿no? Descendientes de don Miguel Corrales. Y pues hace un trabajo muy importante de regreso. Lo hizo en los 50 y luego del 91 entre el 91 y el 95 también. Algunos académicos de la Universidad de Sonora se lo trajeron de regreso a Sonora con la idea de que la Universidad de Sonora le iba a dar una beca que nunca pudo gozar, así que pues tuvo dificultades para sobrevivir en Hermosillo, y esa era la razón también de que vivía solo y en un departamento muy pequeño, ¿no? Aquí lo relevante, hay que destacar que Abigail es un personaje ahorita actual vivo, se puede decir en literatura internacionalmente y reconocido, que no se reconoció en lo que fue cuando estaba vivo. Y vivía en condiciones, dices, muy paupérrimas, donde tú fuiste a visitarlo, a Hermosillo,
Y aquí lo relevante está que sus familiares viven aquí todavía. Él vivió aquí en San Luis y cuando impartió las clases fue cuando fue el deceso, ¿no? Cuando estaba aquí en San Luis, Río Colorado, pero vivía en Caborca. Yo creo que en Hermosillo. Y ahorita el Fondo de Cultura Económica, por medio del gobierno, recopiló todas las poesías, que son miles, se puede decir, y también guiones de teatro, ¿verdad? Lo dramaturgio, la dramaturgia, y esto es lo que conlleva a ser relevante Abigail Bojorquez, donde ahorita hay auditorios, salas de lectura, encuentros internacionales como el Encuentro de Poetas Migrantes de aquí, que hay dos, el de Rubén Meneses, doctor, y el que imparte estuvo cada octubre. Y yo creo que aquí es la rememoración de lo que fue Abigail Bojorquez, ¿no? Y los invitamos a que lean Abigail la poesía. Sí. Vamos a darles a conocer algunos eventos que tendremos próximamente y de hecho este viernes vamos a tener la celebración del 12º aniversario de la tertulia y esto lo queremos celebrar de la mejor manera. Son 12 años, empezamos, recuerdo, en la Plaza Puerta del Sol, sí. Aquí por la Hidalgo y Segunda, muy cerca de donde estamos, ahí hicimos la primer tertulia y luego nos cambiamos a un local, ahí a pocos metros se cambió la librería aquí del ingeniero. Posteriormente salimos de ahí para instalarnos aquí sobre la calle Segunda, a un costado de esta casa. Pues finalmente aquí yo creo que ya tiene como 3 años esta librería que hoy se llama Cafelería. Y entonces todo este recorrido ha dado la tertulia de los viernes, que es el programa de fomento a la lectura, que así le pusimos, así le llamamos la tertulia de los viernes. Había pocas tertulias en aquel momento y ahora hay por todos lados tertulia, qué bueno, porque es una manera de difundir, de fomentar la lectura. Nosotros, además de fomentar que se lean libros, por eso lo patrocina, lo promueve una librería, pues tratamos también de presentar a nuevos valores en el arte, nuevos artistas, y de aquí han surgido muchos muchachos jóvenes que empiezan en el ámbito de la música, en el teatro. No hace mucho estábamos aquí presentando en febrero, creo, si no me equivoco, del año pasado, una obra de teatro muy interesante con 2 actores sanluisinos. El caso es que el foro de la tertulia de los viernes pues ha sido escenario para el lanzamiento de muchos artistas, incluyendo a nuevos escritores, ¿no? Sí. A nuevos escritores que después de su participación en la tertulia se han animado, han decidido publicar sus libros, cosa que no hacían antes de la existencia de la tertulia. Y si de algo ha servido, pues ha sido precisamente eso, para animar a las personas a creer en esta profesión, en este hábito de la literatura. La gestión cultural viene desde la sociedad civil, ¿no? Lo que es la comunidad, ciertamente. No de un gobierno. El gobierno nada más demuestra, ¿no? Demuestra que puede haber gente impartiendo sus clases, pero de hecho aquí sí se han gestado escritores, artistas, guitarristas, niños, los semilleros creativos, todo se ha englobado aquí en esta no solamente es la tertulia, pero la tertulia ha llevado a abrazar a este tipo de la comunidad cultural. ¿Sigo? Dice, la Asociación de Escritores de San Luis Río Colorado, Sonora, y Vocería Literaria y Cafelería, se complace invitarlos el próximo, sería el 12 de diciembre, el 12 de diciembre, el doctor Everardo Garduño, los invitamos, donde va a presentar la charla literaria 12 sobre 365 viaje alrededor de las letras.
El doctor Everardo Garduño es sociólogo, egresado de UABC con estudios en maestría y doctorado en antropología social en Arizona State University. Es considerado una referencia en el tema de la diversidad cultural de México y sureste de Estados Unidos por varios investigadores del tema. Pues el viernes 12 de diciembre tiene una cita en la tertulia de los viernes donde conversará sobre los 12 libros leídos durante todo el año 2025. Y la tertulia es este viernes en la cafelería. Pues aquí estamos en Callejón Miguel Hidalgo y Calle Segunda. Alrededor de 5 años tiene el doctor Everardo Garduño viniendo a San Luis para platicarnos. Él hace una selección de 12 libros, lee más en el año, pero él nos dice, voy a recomendar este libro para enero, para febrero, así para todos los meses del año. Hay que decir que Everardo Garduño vivió muchos años en San Luis Río Colorado antes de estudiar antropología. Él es hijo de un militar y en ese momento creo que su papá era el comandante de la zona militar. Después cambia a vivir a Mexicali, allá estudia en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, después hace especialización en Arizona, en la Universidad Estatal de Arizona, incluyendo el doctorado. Aquí hay que decir también que Garduño es autor de varios libros que hablan de los pueblos originarios de la región, en particular de los yumanos, y tiene un libro al que me invitó a colaborar con él sobre los Cucapá de Sonora en especial, porque hay que decir que los Cucapá están en Baja California, en 2 comunidades, están en San Luis Río Colorado, en Pozas de Arvizo, y también están en Estados Unidos, en Somerton, Arizona, en una comunidad que hay allí. De manera que en ese momento es un especialista, es el conocedor en esa materia, el doctor Everardo Garduño, y nos ha distinguido con eso, que cada año viene en diciembre, siempre es en diciembre, viene a platicar con nosotros, a traernos su palabra literaria. Y de hecho, el año que corre, pues ya corre el año 2025, va a las Feria Interesada del Libro a varios estados. Estamos hablando de Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México. Y va y se trae los libros de allá, de autores de allá. Y no solamente lee clásico, lee lo actual y lee más de 20. Yo creo que se lee 2 o 3 por mes, pero selecciona. Y sí los invitamos a que estén con nosotros el 12 de diciembre, está padre. Pues hasta ahí las efemérides, hasta ahí los eventos que tenemos próximamente. Y el día de hoy no tenemos un tema en específico, pero tenemos gente que sabe de historia, que conoce la historia de nuestra ciudad, de cómo fue surgiendo, y tenemos un libro aquí, un libro que se llama Datos Históricos de San Luis Río Colorado, escrito por el agricultor don Pablo Aburro. Sí. Pues llegó acá de otra ciudad del estado de Sonora, de Comuripa, Sonora, por allá vivía. Y pues en 1971 publicó por primera vez este libro, Datos Históricos de San Luis Río Colorado, y ahora en 2017, aprovechando los festejos del centenario de nuestra ciudad, pues aprovechamos para hacer una segunda edición de este libro, Datos Históricos de San Luis Río Colorado. La primera persona que ponga un mensaje en esta transmisión, le vamos a obsequiar un ejemplar de este libro.
Usted ya lo conocen. Sí, yo tengo el original, el que hizo por primera vez. Muy deteriorado porque está hecho en papel periódico, está amarillento, pero lo conservo. Y creo que en una ocasión te lo presté a ti para que, yo no sé, tendrías otro, pero te lo presté para sacar este nuevo. Así es. Sí, pero tengo el original. Lo guardo. No, ya ni me acuerdo cómo llegó a mis manos, pero lo tengo. Hace mucho me gustó coleccionar libros, leerlos, por supuesto, y los guardando. Otros los leen y los regalan. Yo no, yo los leo y los guardo. Tengo una pequeña biblioteca también ahí en la casa de ustedes. Y pues a veces se me olvida que ya leí uno y lo empiezo a leer ya cuando voy a 2, 3, cabrón, ya lo leí. Lo guardo. Pero es muy bonita la lectura. Se recomienda para todos los jóvenes leer, porque se prepara y se conoce. Ahora, si leemos historia de San Luis, es muy bonito porque sabemos algo de los inicios de San Luis, que es muy importante para la juventud, pues que sepan cómo nació San Luis, cómo creció y cómo se ha desarrollado. Eso es muy bonito. Ojalá todos tengamos ese gusto por la lectura. Ese libro de tu abuelo está muy bueno porque habla del valle, cómo se empezó a fundar el valle, cómo empezó a crecer. Casi no habla de la ciudad, casi habla de puro valle. Y es muy bonito, muy recomendado para todo el mundo. Porque es donde él vivía. Este libro debió de haberse producido, el original, como usted dice, en una imprenta que estaba localizada sobre la calle Tercera y la avenida Hidalgo. Ahí donde está hoy el monumento a la madre hay una mueblería. Sí. Y si no mal recuerdo, ahí tenía el doctor Carlos Ortiz Ruiz, tenía su imprenta. Bueno. Impresora del Colorado. Pero estaba, ahí donde tú dices, vivía don Ramón C. Lucero, que es la casa de él, ahí pegadito, está la molería. Eso, ahí estaba la casa de don Ramón, vivió muchos años. Y la imprenta del doctor Ortiz está a la vuelta, estaba a la vuelta. Y yo recuerdo mucho porque imprimíamos ahí, ahí libros de la escuela, pero íbamos ahí, las invitaciones de las bodas. ¿Mande? Donde está todavía su casa. Por ahí estaba su imprenta. De acá donde está la molería, pues era la casa de don Ramón. Ahí estaba él. Y enseguida estaba el taller de Eléctrica Díaz, de don Dencho Díaz, el papá de los... Don Ramón no vivía después del callejón, donde está ahora... En la pura esquina vivía. Tenía su casa, ahí tenía un cerco con unas ruedas así, muy singulares. Ahí estaba su casa de él. Rumbo al callejón estaba la Eléctrica Díaz, que era de don Dencho, que también es un fundador aquí en San Luis. Papá de los Díaz, el que tienen la Eléctrica Díaz. Los Díaz Armenta. Exactamente. Ahí empezó don Dencho Díaz, por el callejón pegadito. Así es. Pues ya tenemos 3 personas que comentaron al mismo tiempo, así que debes conseguir otros 2 libros. Está la escritora María Dolores Márquez de Yuma, la escritora de Patricia Robles Payán de Navojoa. Saludos, Patricia. De Navojoa es. De Nogales. Nogales. Bueno, ella es de aquí. Ok, es de San Luis. Patricia Robles. Y la periodista Gloria Negrete. Y hizo 2 comentarios. La periodista van a tener sus libros. Si no tiene, vamos a regalarles otros libros. Que aquí los apunto. Claro que sí. Patricia Robles también ha escrito libros. Ella pues nació aquí en San Luis Río Colorado, pero por cuestión de su profesión, hace mucho que reside en Nogales. Café Melancolía se llama uno de sus libros, por aquí lo debe tener el ingeniero, pero ha publicado varios. Todavía hace pocos años, cuando estábamos aquí afuera todavía, vino a presentar el surco invisible, de hablar de la migración. Que habla de un centro de atención a migrantes que existe allá en Nogales, en Sonora. Les mandamos... dice saludos. Patricia López Payán, saludos, Manuel. Y dice Patricia López Payán, dice, qué es gusto escucharlos a Karina y a todos. María Dolores, saludos, queridos amigos. Y Gloria Negrete, hola, buenos días. Pues aquí están los comentarios y esperamos que
Siempre estamos regalando libros No de vale una que forma. haga la promoción, si no se van a vender mucho. Sí. No, pues con gusto lo regalamos. Tenemos libros. Cuando Para... Yello García fue presidente municipal, ya el monumento a la madre estaba donde está hoy, o ya lo habían cambiado. No, está donde está hoy, lo cambiaron a A un costado del palacio. a un costado del palacio. Después. Ajá. Sí, después. Y bajo protesta lo volvieron a regresar otra vez al mismo lugar. Así es. Así es. No, es mucho que comentar ahí también. El Ajá. monumento a la madre, yo recuerdo que también era sede de muchas manifestaciones, era un lugar donde se citaba para congregarse a las personas, para hacer manifestaciones, y yo me acuerdo que tenía un piso así bastante grande, allá al fondo estaba, así estuvo un tiempo. Cuando estaba a un costado del palacio. No, Aquí ya no, frente a la no, iglesia, no, donde aquí estaba en la originalmente, iglesia. ¿no? Ajá. No más que y por cierto, muy pequeño, que era lo que reclamábamos nosotros, pero, y sigue estando muy pequeño, Ujú. pero ya quedó, ya es parte Del inventario de la del ciudad. inventario de la comunidad, porque la vez que lo tocaron dolió, tanto que lo regresaron. Yo no creo que nadie se atreva otra vez ya a volver A moverlo de a ahí. mover. Así es, sí, recuerdo el 2017 con Enrique Reina Lizárraga, que estábamos en los festejos del centenario, fue cuando se inauguró el regreso del monumento, el 2017, precisamente para el 10 de mayo. Sí, es. Y nos dimos a la tarea, el profesor Federico Iglesias y yo, aprovechando el momento para indagar un poco más de cuándo se había instalado y quién lo puso, y resulta que pues fueron las damas del Club de Leones quienes hicieron actividades, incluyendo la venta de tamales y kermeses. Eso es lo que nos dijeron para financiar la adquisición del monumento a la madre, ¿no? Que está hoy donde estuvo originalmente, y creo que estaba Carlos Rodríguez Araiza de presidente, el Cali Rodríguez, y Isidro Parra de el comité del Club de Leones, de presidenta del Club de Leones, o a lo mejor los nombres están cambiados, pero por ahí más o menos el 60 y tantos. No recuerdo en este momento exactamente, pero no sé si fue después en la década de los 50 o en los 60, pero por ahí más o menos. Debe sido unos 60. Sí, porque El 50 no había todavía, la iglesia estaba en construcción. ¿no? Y el problema fue que lo adoquinaron la calle Tercera y el palacio. Cerraron la calle y después también lo mismo. Sí. Sí, recuerdo eso. De hecho, aunque desata mucha polémica, como la desató también después en otra administración que arreglaron el centro con esto de las famosas orejas, ¿no? Que fue muy polémico también. Igual el andador de la calle Tercera. Lo que sucede es que anteriormente se daba más preferencia a otras cosas, pero hoy las ciudades están dándole prioridad a las personas. Y yo siento que esto de las orejas, que sí limita un poco el tránsito, pero también los comercios ya se están saliendo del centro histórico, y ahora hay distribuidos por toda la ciudad pequeños centros comerciales. No todos los establecimientos están en el centro. Y estas orejas de alguna manera permiten que sea menos el riesgo de las personas que caminan por el centro. Y yo siento que el centro, sobre todo el centro histórico, muchas calles deberían tener sus andadores, deberían de tener las facilidades para que la gente pueda caminar por las calles. No todo el mundo tenemos un carro. Además sería un poco fomentar el deporte, mínimo la caminata. Por ejemplo, yo pienso que el Obregón debería de preocuparse la autoridad municipal porque las banquetas tuviesen un ancho
y que no hubiese ningún obstáculo para que las personas puedan caminar, ¿no? Fíjate que esa no fue una idea sanluisina, eso se hizo a nivel nacional. Y tú vas en Ensenada, vas a encontrar las orejas, en Guadalajara inclusive hay esas orejas, en centros históricos en primer lugar. Y en muchas ciudades se hizo eso, para proteger a los peatones precisamente. Claro. Y al mismo tiempo ampliar un poco los estacionamientos, porque de esa forma se estacionaron en batería ahora. Pero fue una idea muy buena que yo he andado en algunas partes de la República y en algunas hay las famosas orejas, como dice. Pero antes de las orejas hubo también las donas. La 7 tenía, la Obregón inclusive tenía donas, que pues al principio fue un peligro porque hubo muchos accidentes. Eran unas ruedas que tenían unas palmeras en medio. Yo me acuerdo que el organismo que yo participé en Cámara Junior, en una ocasión hicimos un evento, me acuerdo de Luis Casorellama, que en paz descanse, consiguió el gobierno del estado tibores de pintura blanca y nosotros nos comprometimos a pintar todas las donas, todas. Estaba don Rodolfo Rogel, creo, de presidente, porque a él también lo pusimos, lo vestimos con chaleco de amigos y él empezó a dar los primeros brochazos en las donas. Después Rafael Leiva también puso donas por las 7, que le llamaban las donas de Rafael del Pailo, le llamaban. También existían unas famosas donas que también ya las quitaron. Ahora están poniendo camellones. Fue la cuarta, ya le pusieron camellones desde la Quino hasta la Revolución, pusieron camellones. Ya han estado poniendo camellones ahora. Que tengo entendido que en Estados Unidos no existen porque promueven accidentes. Eso dicen, no, en realidad no conozco. Pero sí, ahora están poniendo camellones. Bueno, son para calles de baja velocidad, ¿no? Yo pienso que en memoria en que la calle Cuarta fue muchos años el acceso de los campesinos Sí. a la ciudad, porque venían por toda la Constitución y luego daban vuelta en la Sí, Cuarta. ahí Fue empieza la Constitución, calle precisamente. principal. Toda esa calle debería de arreglarse igual, con un camellón, y ya que está el camellón, pues aprovechar para que pongan andadores, y luego si hay algunas esculturas ahí, pues se vería más Así bonito, es. ¿no? En ese sentido puede no haber muchos accidentes si son calles de baja velocidad, ¿no? Deberían de ser, pero pues ya ve que no funcionan. Yo creo que vale. Claro. La opinión es que los tiempos cambian. En aquellos tiempos, ya lo comenté, en aquellos tiempos hablamos ya de cómo nació San Luis y hemos visto los cambios. Las ciudades no estaban preparadas para carros, estaban preparadas para caballos y carretas. Pasa el tiempo y ahora tenemos que aprender de los chavalos nuevos, les corresponde pedir que los edificios públicos no se fabriquen ni se acepten ninguno que no tenga su espacio para ¿cómo se llama? Para estacionar. Por ejemplo, vamos a hablar de telefónicas, telégrafos, correos, hospitales y escuelas, juzgados y todo lo correspondiente a los gobiernos. Tienen que poner el ejemplo, un estacionamiento tipo moderno. Tienen que tener un estacionamiento de pérdida para unos 100, 200 vehículos, de tal manera que no se vean obligados a estacionarse en el cordón de la calle. Tengo mucho que platicar de eso. De hecho, la reglamentación ya existe, Yo recuerdo que si no es que antes, pero yo recuerdo que en la administración del ingeniero Bustamante se aprobó, se difundió, a lo mejor nada más, si es que ya existía antes, un reglamento de construcción que obligaba a los nuevos establecimientos a tener una cantidad de espacios para estacionamiento. Eso sí sería muy bueno para nuestro centro histórico. Sería una manera también de cuidarlo más, de protegerlo. Y me acordé ahorita que decías de cómo creció la ciudad,
que una de las primeras medidas que dictó Félix Contreras, que cuando fue presidente municipal en 1939, fue precisamente el de prohibir que en el primer cuadro de la ciudad hubiesen caballos. O sea, pónganlos allá y vénganse caminando, ¿no? Quería dar una imagen urbana novedosa. Hubo una ocasión, yo recuerdo, frente a la aduana, el club, ¿cómo se llama ese club? El eterno club antiguo que había ahí, había un palo largo para amarrar los caballos. Club ahí. Internacional. El club internacional. Ahí estaba un palo largo así, donde llegaban los vaqueros de abajo y amarraban y se metían al club. Ahí me tocó verlo. Y había unos pinos. Sí, donde se colocaban abajo los taxis que venían de campamento para ir y llevar, para traer gente. Era una ruta normal, campamento San Luis. Y había dos taxis, el Carrolisto y el de Córdoba. Y el del tío Remigio, o sea, un hermano de mi mamá. Sí, eran los taxis que había. Y tenían ruta campamento San Luis por la carretera del Valle, porque no existían arriba nada todavía, no había las famosas Constitución y la otra, la Monterrey, también para el Valle, son las dos que van al Valle, la Constitución y la Monterrey. Uno va a la Grulla y el otro va al Ejido San Luis. Y ahora pues ya ha crecido demasiado San Luis, ya es increíble. Yo a veces me doy una vuelta para allá, de aquel lado del canal ya está todo fincado, hay centros comerciales para allá y todos sus estacionamientos. Aquí hubo un negocio que abrió y sirvió todo y no lo dejaron trabajar por falta de estacionamiento. Se puso atrás de la banqueta, muy grande el negocio, y duró mucho tiempo cerrado, hasta que creo que ahora consiguió enseguida un terreno para hacer estacionamiento. Pero ahorita es parte de la ley. Si tú vas a construir un comercio, bueno, tienes que pedir permiso, ¿verdad? Y ahí te dicen cuántos cajones debes tener para tu negocio. Y si no, no te dan el permiso de construcción. Eso es muy normal. Y los que ya están, pues ya ni modo, ¿verdad? Eso ya está en el centro, ni modo que tumbarlos, son edificios históricos. Pero ya es una ley ahorita que deben tener suficientes cajones, más los mercados, las tiendas de ropa, donde se congresa toda la gente, ahí se ocupa más esos cajones. Pero ya es una ley, como estudio hace de tiempo. ¿Hay más comentarios por ahí, doctora? No. Bueno, estamos aquí transmitiendo desde la cafelería en San Luis Río Colorado. Hemos tenido que cambiar los espacios desde donde transmitimos, porque resulta que la semana pasada nos bloquearon por ahí el Facebook y entonces perdimos la página Crónica Histórica de San Luis Río Colorado. Perdimos otras, pero transmitíamos desde la página Crónica Histórica de San Luis Río Colorado. Hoy creamos una página que se llama Sociedad Histórica Centenario de San Luis Río Colorado. Y no estamos transmitiendo desde ahí porque la acabamos de crear y entonces pues tenemos apenas 1, 2 o 3 personas seguidores, ¿no? Está Marisela Fraijo. Saludos. Y Andrés Puente. Saludos a mi hermano. Ahí está Marisela Fraijo, también hija de Alberto Fraijo. Pues entre otras cosas yo lo recuerdo en el grupo Bohemios, ahí como cantante ranchero. Exactamente. ¿No? Junto con Lozanía, ¿te acuerdas? También nuestro cantante de aquí. Le gustaba mucho participar en los eventos culturales o cualquier fiesta y cantaba él. ¿Te acuerdas de Lozanía? Sí. Y de por aquí del ejido San Luis. ¿Cuál era? Es del primer. Lozanía se apellidaba. Sí. Pero su nombre. No recuerdo tampoco. Sí, no, tampoco lo recuerdo de momento. Pero era muy conocido. Porque en cualquier evento que había festivo, él cantaba. Yo me acuerdo que con el señor Fraijo se mencionaba mucho a Jesús Payán, profesor. El profesor Jesús Payán, muy bueno para declamar. Muy bueno.
Sí, Fue locutor también. fue locutor, Bien. maestro, sí, cómo no, recuerdo muy bien, hermano de Rubén y de toda la familia Payán, Así es. Sí, era el menor él. lo recuerdo porque en la administración del ingeniero Bustamante ahí era el equivalente a director de comunicación, pero en aquel tiempo era jefe de relaciones públicas, así se llamaba. Maestro de ceremonia la en todos los oficina. eventos, Sí. y en realidad era bueno, era muy bueno, Muy buen conductor. muy buen conductor, Ujú. sí. Como lo fue Juan Manuel Arias Acosta, otro personaje también, muy buen maestro de ceremonias, que se usaban en los eventos, pues. Ahorita es el profesor Carmelo, que también otro muy maestro de ceremonia, muy bueno. Y ha habido varios que se han El doctor desarrollado. Zamora, ¿no? El doctor Zamora también Ujú. fue, efectivamente, Bracamontes, Duarte. el también. profesor Bracamontes Duarte. Tiene razón. Y hubo varios Ujú. maestros de ceremonias que con los eventos eran los indicados, siempre les hablaban, no importaba de cuál fuera, eran los indicados ellos. ¿Qué más, doctora? ¿Qué vamos Pues, a tratar el día de hoy? Usted díganos, es la directora. quedó pendiente la plática con él. Para la siguiente. Con el doctor, con el médico, ¿Sobre qué? sobre igualmente hablar de los comercios. Pues, para nuestro No. A ver si por la próxima semana le hablaba yo con el maestro de hablar sobre los clubes de servicio que hubo aquí en San Luis. Hubo muchos, y ahora ya no hay. Bueno, se conservan los tradicionales y los que funcionan a nivel mundial, como Club de Leones, otro, el Rotario, son a nivel mundial. Pero hubo locales, muchos clubes de servicios también aquí. los clubes de centro nocturno, dice. No. No, sociales, de servicio. Ajá. Cámara Junior. Sí, hubo muchos, Era, inclusive católicos, Ujú. el ACJM, que la UCM, y había muchas organizaciones que yo creo que ya desaparecieron en las iglesias también. Y pues están los deportivos, los clubes deportivos sí hay muchos todavía, pero de servicios sociales, pues ya no los encuentro. Desapareció el 2030, desapareció Cámara Junior, desaparecieron muchos, y de las mujeres no se digan, desaparecieron todos. Hudson se El llamaba. Hudson, Eves, Diana, Masones, ¿verdad? Los masones también. esos sí están activos. Pero no se eso- ve mucho la Eso no se da publicidad, se da publicidad. son muy reservados en sus actos. Pero de damas hubo muchos, el Eves, el Hudson, ¿cuántos en aquel tiempo? Y los puntos de reunión era precisamente en la refresquería de la mamá del Diello, la Violeta. Sí. Ahí nos juntábamos, Ujú. el Club 20 Conchudos, Ujú. muchos clubes de jóvenes y de damas, y Ujú. había mucha actividad. Ahora ya no veo. Sí, se involucraba mucho a la sociedad en los Pues era problemas familia. sociales. Era familia. Y Era. ahorita ya no, sí, ¿verdad? Ujú. En esa refresquería Violeta de doña Elisa de García, pues había que hablar con ella para que nos diera tiempo de días, pues porque porque ahí siempre se cenaban los lunes, martes, todos algún club de servicio. Más las damas ahí se cenaban mucho. El Club 20 con yo ahí empezó a sesionar, y pues de damas había 4 o 5, y ya no están, ya no existen. Y se realizaban de este torneo de ajedrez. De ajedrez. Ahí en Ujú. el En en Davileta. la refresquería. El profesor de Durazo. Papá de Lumar Omar Durazo. y de- Sí, Ajá. sí, sí. Y de Jaime y de la Toto Durazo. Así es. Ujú. No, muy bonitos Había tiempos. mucha actividad. El propietario de la famosa Casa Durazo, vendedora de guitarras. Ahí era, ajá, ahí era. Y artículos Ujú, deportivos y militares. ujú. Sí, Ahí sí, conseguías todos los golpes, los kepí, todo eso conseguías allí en la Casa Durazo. Una personalidad, un tipazo. Es Joaquín Durazo, ¿no? Joaquín Don Durazo. Joaquín Durazo. No, Joaquín Durazo. Venían ellos de De, Tecate, Sonora, de Tecate, Baja California, perdón. Me de, dicen ellos, venían de por ahí. de allá venían, pero ellos son originarios de allá de Guasados y de Granados, en Sonora. De allá son todos los Durazos.
Que apenas en este año, creo, vendieron las propiedades, ¿no? Sí. Vendieron, las destruyeron. Destruyeron, todos están, bueno, los compró el Alberto Bobadilla para hizo un construir. hotel ahí y donde vivían ellos en la casa de 2 pisos también la destruyeron, no sé qué vaya a hacer, también la compró Alberto Bobadilla ahí. En los laboratorios todavía no se ve que vayan a hacer ahí, ¿no? El laboratorio de la Toto, no sé qué va a hacer, y la casa donde vivía Lomar, que también era un laboratorio ahí, ellos vendieron. Ahora ahí no hay otros movimientos ahí. La familia también. Acá por la Quino vivía Nacelia Durazo. Durazo Lozano Ahí, eran la ellos. tiraron también. Joaquín Durazo Lozano, Omar Durazo Lozano. Y la Tota. No, una preciosa ¿Queda abierta familia. la pregunta de qué tema vamos a mirar? Vamos a ver el de los clubes sociales y entonces convocamos abiertamente a las personas que están viendo Que vengan para este acá. programa o que lo vean posteriormente para que se vengan el próximo miércoles, que ya va a ser diciembre. Caray. Ya vamos a estar en diciembre el próximo miércoles, porque el lunes ya es día 1, entonces va a ser más o menos día 3, miércoles 3 Visiten el próximo de diciembre, miércoles. que se vengan para acá y ojalá tengamos una mesa redonda. Si usted participó en uno de estos clubes de servicio, que son grupos de filantropía social principalmente, ¿no? Porque se dedicaban a hacer actividades para ayudar a determinadas necesidades que había en la ciudad para que vengan aquí a las 10 de la mañana, es la cita aquí en la cafelería. Te vengan a contar anécdotas o vivencias de ellos dentro de los servicios que prestaron esos clubes. Que Cámara Junior no es un club de servicio, es una de preparación. No, los preceptos que tiene Cámara Junior no es servir a la comunidad, sino que prepararse uno para servir, pero uno se prepara ahí a hablar en oratoria y todas esas cosas para eso era. Para eso era. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Y muchos era pues servicios sociales. Pero desapareció ya. Desapareció, desgraciadamente. Ahorita andamos queriendo formar, hay un grupo de personas mayores que ya empezamos a juntar. Ahorita hay un promedio de 20 jóvenes. Y nomás que ahorita tenemos un problema de dónde juntarnos, pues. Y estamos formándolos, probablemente los saquemos. Tenemos la ayuda de la Cámara Junior de Tecate, que está muy activa, y la de Ensenada también, muy activa, y ellos están viniendo a ayudarnos a formar otra vez la Cámara Junior local. Pues yo puedo hablar del grupo Madrugadores, que se canceló, se canceló, yo era la directora coordinadora de aquí de San Luis en el 2019, pero siguió la pandemia y se separó, apenas estaba organizando, se separó, pero nosotros formamos una parte de un bracito de lo internacional, que es Tecate, está creo que Puerto Peñasco, acá en Sonora, Nogales, Sonora, pero está en Baja California, la mayor parte. Yo pensé que era local. El grupo Madrugadores era otro, es el que usted me dice, sí, que hace unos era 60 local. años. Ajá, hace como 60 años pasó, pero este es otro. El grupo Madrugadores empezó creo que hace 50 años en Tijuana. Y Tecate tiene 45. Pero es otro bracito de aquí que aquel era, pero este ya era una asociación civil. Es una asociación civil ya con bracitos por todos lados. Yo recuerdo ese grupo de madrugadores, sí, porque pusieron el reloj monumental, sí, la vela. Ese es otro. Ajá. La vela, que Claro. también. La vela también era de ellos, los madrugadores. Sí. Y había una persona que trabajaba, creo que en la aduana. Está libre ya, ¿verdad? Benjamín Ya Escandón, Benjamín Escandón. don Valdemar Barrios. Estamos todavía. Sí. Fueron Voy a impulsores. cortar, ya nos vamos. Ujú. ¿Te digo? Son impulsores. Nos vemos la próxima semana.